Bueno, bienvenidos a todos a este panel de emprendedores del Encuentro de Graduados de la Universidad Austral. Mi nombre es Majo Soler, soy profesora de Entrepreneurship en la Universidad Austral en Rosario y directora de operaciones de la Fundación Endeavor, también en Rosario, y tengo el placer de moderar este panel con 5 emprendedores graduados, todos ellos de distintas facultades de la Universidad Austral, y que ahora les voy a presentar, así que un lujo y muchísimas gracias a la universidad por invitarme a moderar este panel. Bueno, uno de los integrantes es Santiago Bibiloni. Santi Bibiloni es un emprendedor tecnológico argentino que hoy está viviendo en Silicon Valley y es el fundador y CEO de Core, un software de gestión de inteligencia artificial que sirve a las principales agencias y consultores del mundo. Antes de Core, Santi fundó Balón Group, una de las agencias digitales de más rápido crecimiento en Argentina. Hoy también es mentor de ventas y recaudación de fondos en 500 startups. En 2012, a la edad de 22 años, fundó y puso en marcha Balón Group, una de las empresas de más rápido crecimiento en Argentina en su industria. Comenzó la empresa en un pequeño almacén. 5 años después, con casi 400 clientes en 12 países, vendió parte de sus acciones y dejó las operaciones de la empresa. En 2017 se mudó a Silicon Valley para cofundar Core junto con José Guetas, su amigo de la escuela y antiguo socio comercial. 2 años después, la empresa hizo público el software de gestión de Core, estaba atendiendo a clientes de todo el mundo, como las principales agencias Ogilvy, BBDO, DDBD, Lowe, etc. Core ha sido invertido por 500 Startups en Silicon Valley, un fondo con una tasa de aceptación del 1% y más de 2.500 empresas solicitantes por lote. Algunos de los socios de Santi, después de la ronda de financiación, son Kevin O'Connor, fundador y director ejecutivo de DoubleClick, Tom Chávez y Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre. En 2017, el gobierno de los Estados Unidos le otorgó una visa de habilidades extraordinarias con una tarjeta verde. Con 27 años, Bibiloni fue destacado como el empresario argentino menor de 45 años y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo nombró embajador argentino en Silicon Valley para el programa Take Off Talent de Buenos Aires. Bienvenido, Santi, un placer que esté acá. Ricardo Cassini. Ricky tiene 25 años, es licenciado en Ciencias Empresariales y profesor de Operaciones y Logística de la sede de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, la sede en Rosario. Cofundó y es CEO de Microma, una startup de base científica dedicada a la producción de ingredientes alimenticios que fue invertida por Grid Exponential y por IndieBio, la aceleradora de biotecnología más importante del mundo, localizada en Silicon Valley. Mariano Mayer es socio fundador de Marea Ventures Partners, una empresa focalizada en la transformación y digitalización de cadenas de valor, innovación abierta y corporate venturing, que trabaja con gobiernos, ONG, corporaciones y startups. Mariano es abogado. Durante su carrera profesional se focalizó en emprendedorismo y capital de riesgo, tanto en el asesoramiento de startups y fondos, como en la colaboración con las principales instituciones que fomentan el emprendedorismo en Argentina. Desde 2013 al 2015 se desempeñó como director general de emprendedores de la ciudad de Buenos Aires, y desde el 2015 al 2019 como secretario de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Realizó su maestría en Derecho Empresario en la Universidad Austral y sus investigaciones de posgrado se centraron en la temática patentes. Bienvenido, Mariano. Pablo Mayer es apasionado de la tecnología y de la narración de historias, es licenciado en comunicación y tiene más de 15 años en la industria de los videojuegos. Cofundó Three Melons en 2005, que fue adquirido luego por Disney en 2010. Y luego The Other Guys en 2012, con el objetivo de entretener a todo el mundo con atrapantes historias interactivas. Adolfo Tato Rullón. Adolfo es emprendedor en Endeavor, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Austral de Rosario, es cofundador de Frisata, una foodtech nativa digital, también es cofundador de Congelados del Sur, y fue cofundador de Amtec, que luego fue adquirida por Neoris.
A su vez es miembro del directorio de la Fundación por Argentina. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias a todos por estar acá, bienvenidos. Y voy a arrancar con una pregunta para Santi. Santi, vos empezaste Balón Group, que es una agencia de e-commerce, a los 21 años, en un depósito de 11. La agencia en 4 años logró tener 400 clientes en 12 países. Sin embargo, no te conformaste y decidiste dar otra vez un salto vacío e instalarte en Silicon Valley fundando Core, para competir con gigantes y no con cualquier gigante. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y cómo es empezar de cero en Silicon Valley? Bueno, Majo y todos, muchísimas gracias por la invitación a participar. Espero, agradezco esa investigación y esa tan larga introducción. Eh, A full la la ver- presentación. eh, Y a full. sí, tal cual como dijiste, o sea, nosotros desde Balloon, o sea, desde el momento en que la fundamos, utilizamos como un foco muy concreto. O sea, apuntamos a un nicho que era e-commerce y dentro de lo que era e-commerce, principalmente a pequeñas y medianas empresas. Entonces, por eso la cantidad de países y la cantidad de clientes. Eh, y si bien luego del crecimiento y la venta de determinadas acciones y demás, eh, todo venía muy bien, siempre tuvimos el interés de hacer algo global y sobre todo de resolver un problema que nos estaba tocando en carne propia. Hay algo que a nosotros dentro de la industria creativa y dentro de la industria de las agencias, que también le pasa a todas las industrias que venden horas, o sea, como consultores, desarrollo de software, abogados, contadores, arquitectos y demás, hay un problema que en la industria creativa y en la industria publicitaria se ve bastante, de una manera bastante tangible, y es que cada vez se trabaja más y se gana menos en la industria publicitaria. Y la realidad es que esto es un problema que nosotros vivimos, experimentamos, y no está bueno ni para el que está recién arrancando la carrera, ni para el que fundó la compañía, porque todos ganan menos. Y no es porque los márgenes de ganancia se la estén llevando los dueños, es porque los márgenes de la industria cada día son más bajos. Entonces, nos propusimos desarrollar una solución para resolver este problema que estaba en todo el mundo, y por eso nos venimos a Silicon Valley a, justamente a poder atacarlo desde el lugar donde mayor upside creíamos que podíamos tener. Buenísimo. ¿Y cómo es llegar y llegás el primer día a Silicon Valley y que no conoces a nadie? ¿Y cómo es empezar ahí de cero? Buscar empleados, poner una oficina. La verdad que, la verdad que es un desafío bastante grande. En nuestro caso teníamos 26 años cuando lo hicimos. Estábamos, creo que 27 recién cumplidos, y es todo un desafío el no conocer a nadie, básicamente. En Argentina uno tarde o temprano se termina haciendo lo que nosotros llamamos un network, y terminás conociendo ciertas personas que te abren una puerta. Cuando llegamos acá, no solamente no conocíamos a nadie, sino que éramos el último eslabón no sé, del tarro, ¿no? O sea, estábamos muy al final, no habíamos estudiado en una Ivy League, o sea, no habíamos estudiado, no veníamos ni de Harvard ni de Stanford, no éramos el hijo de, eh, era todo de cero. Entonces, todo lo que, toda la atracción que uno puede llegar a tener acá es 100% a base del esfuerzo. Y creo que fue un lindo desafío, muy, muy complejo, muy competitivo, porque acá todas las startups compiten por los mismos fondos. Digo, muchas veces se cree que, quiero levantar capital, me voy a Silicon Valley. Tenés que saber que acá hay gente que viene, o sea, gente con mucha ambición, que viene de Malasia, de Kenia, de Inglaterra, de cualquier país del mundo, y ni hablar de los norteamericanos, todos a competir. Y es una ciudad tan cara que te expulsa. Si rápidamente no te puedes poner a ritmo de lo que te exige la ciudad, el Bay Area y demás, es difícil estar. Buenísimo, gracias Santi. Y ahora tengo una pregunta para Ricky.
Ricky, vos venís del mundo de los negocios, o sea, sos graduado en licenciatura en Ciencias Empresariales. ¿Cómo es que te metiste en una startup de biotecnología a hacer pigmentos naturales? ¿Cómo fue que te acercaste a ese mundo? Fue un poco random y también fue por pasos que fui dando de a poquito. De hecho, cuando había viajado con la Austral en 2017, en el último año de la carrera por la materia de emprendedurismo, a Silicon Valley, ahí empecé a ver lo que estaba explotando, lo que era la biotecnología, la biología y cómo conectar la biología con la tecnología también, ¿no? Pero esa idea quedó ahí en mi mente, quedó como un recuerdo, hasta que al final de 2018 conocí a mi socio, ahí en la Austral de Rosario, en un evento que organizaba Gridex con la Austral, que era para graduados de agronegocios. Yo no soy graduado de agronegocios, pero me metí igual, de cara dura, fui a escuchar a ver qué había para hacer ahí, cómo convertir la biotecnología en un negocio, y me encantó. Yo ya venía viendo que en el mundo eso era algo grosso, y dije, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué se puede hacer, qué se puede aprender en realidad. Y bueno, conecté con mi socio, que la verdad que fue como un amor a primera vista, por así decirlo, porque hicimos un muy buen match, desde el lado de que él quería aprender de negocios, yo quería aprender de ciencia, y bueno, empezamos a trabajar juntos en esa curiosidad. No tenía ni idea que era una célula. Hoy en día tengo que hablar una hora sin que se den cuenta si yo tengo un perfil de negocios o soy científico con un PhD en Harvard. Así que fue una aventura bastante interesante desde el comienzo. Buenísimo. Pablo, tengo una pregunta para vos. En 2013 vos fundaste The Other Guys, que es una empresa creadora de juegos para celulares con formatos y argumentos y narrativas de series de TV. Y tu visión es ser el Netflix de los videojuegos. El primer juego fue Journal of Unknown, con más de 4 millones de descargas. ¿Qué te dio haber estudiado licenciatura en comunicación en la facultad a tu carrera como emprendedor? ¿Qué herramientas te aportó? Bueno, Rocha, saludo a todos y gracias por la invitación. La verdad que me hice esa misma pregunta, en realidad cuando arrancamos Three Melons con videojuegos, a ver si estaba como capacitado para hacerlo. Mi relación con los videojuegos era más como de fanático, de usuario, no tanto en la producción, pero rápidamente al empezar a trabajar ya me di cuenta que tenía muchísimas de las herramientas, de las cosas que había estudiado en la carrera, sobre todo porque Three Melons funcionaba como una agencia publicitaria en realidad. Hacíamos videojuegos publicitarios, lo que se llama Advert Games. Entonces, claro, enseguida me sentí como muy cómodo. En definitiva era recibir un brief de una agencia, interpretar el mensaje, tomar todos los caminos posibles para que ese mensaje llegue exitosamente a un público objetivo. Así que ese como primer encuentro con el mundo de los videojuegos fue muy lean, por decirlo de una manera. No tuvo muchos obstáculos, y me di cuenta la cantidad de herramientas que me había dado desde el punto de vista de las materias, si querés, más duras de comunicación, pero también las prácticas de publicidad, de marketing. Incluso hoy creo que aplico casi todo lo que estudié en las materias de narrativa audiovisual con Gaby Fabro, con Hernán, no sé quiénes estarán ahora, si siguen o no, pero me preparó muy bien, sobre todo. O sea, los videojuegos no dejan de ser un medio de comunicación más. Tiene algunas reglas particulares que tienen que ver con la interactividad y demás, pero no deja de ser eso, un medio de comunicación. Bien, buenísimo. Pero ahora no son más publicitarios, ahora es con historias. No. Y ahora hacemos historias. Ahora contás historias a través de los juegos. Sí, tenemos una plataforma que se llama Journeys, que tiene historias interactivas. Es como haber llevado los viejos libros de Elige tu propia aventura a un formato digital animado,
Lo hacemos de acá, desde Argentina, y por suerte, gracias a que es formato digital, llegando a millones de personas en todo el mundo. O sea, pasamos del corto del Día de las Estrellas Chichipío, ahí en, no sé, ya ni me acuerdo en qué año fue, a esto, a historias que hoy, el otro día revisando las últimas métricas, habíamos llegado a más o menos 50 millones de usuarios con las historias estas interactivas, así que fue como Impresionante. impactante también. Bueno, y después nos vas a contar, porque también vendiste esta compañía, así que después nos vas a contar un poquito de eso. Ahora tengo una pregunta para Tato. Reciente. Tato, vos empezaste tu camino emprendedor, primero con una empresa tecnológica, Amtec, casi recién graduado de la facultad, también muy, muy joven, y después esa compañía la vendiste a Cemex y se convirtió en lo que hoy es Neoris. Después comenzaste con una empresa de alimentos más tradicional, que es Congelados del Sur, y ahora uniste ambos con la visión del Netflix también de los alimentos. O sea, ¿qué aprendiste que podés capitalizar de ambos mundos, de ambos recorridos como emprendedor? Primero en la parte tecnológica, después en los alimentos, y ahora como uniendo ambas cosas, ¿no? Gracias, Majo, buen día. Bueno, hola a todos. Creo que los denominadores en común son encontrar un problema lo suficientemente grande para resolver que me motive que lo que pensemos, diseñemos y hagamos definitivamente sea valorado por mucha gente y cambie de alguna manera para mejor la vida de las personas, antes de nuestra existencia y después de nuestra existencia. En el mundo tecnológico, si bien tenía un foco muy de vanguardia, porque fuimos de los primeros de desarrollar tecnología cuando Internet, con plataformas abiertas, cuando Internet recién estaba arrancando, aprendimos muchísimo, vivimos una gran transformación y revolución. Y lo que nos motivó fue el día que entendimos ese concepto de la profundidad del impacto cultural en la vida del ser humano, de lo que iba a traer Internet, dijimos que iba a haber una oportunidad gigante. Y ahí fue donde nos pusimos a trabajar con Amtec. Y con Congelados del Sur vimos que en América Latina la industria de los congelados es una industria que es práctica por naturaleza, y dijimos, tenemos que traer la posibilidad de que el consumidor pueda acceder a alimentos de buena calidad y de manera accesible. Y nos pusimos a desarrollar productos para empresas y para grandes marcas y supermercados. Y hace 2 años empezamos a cuestionarnos por qué la visión que teníamos de transformar el consumo de alimentos de calidad y prácticos seguía estando bastante atrasado, a pesar de que hay empresas grandes en la región. Dijimos, ¿qué rol puede jugar la tecnología? Y ahí es donde integramos los dos mundos, tecnológico y alimentos, y creamos una marca desafiante, nativa, digital, para venir a cambiar y a transformar el status quo de la industria de los alimentos congelados en América Latina. Con lo cual, siempre, como te digo, es buscar problemas enormes y entender cómo podemos solucionarlos. Buenísimo. Buenísimo. Mariano, ahora tengo una pregunta para vos. Durante tu rol como secretario de Emprendedores y Pymes en el Ministerio de Producción de Nación, desarrollaste varias políticas de apoyo a emprendedores, desde los clubes de emprendedores en varias ciudades, la ley de la economía del conocimiento, la ley de las sociedades por acciones, la ley de apoyo a capital emprendedor con el FONSE. Sin embargo, vemos que en Argentina, en los últimos años, mueren más empresas de las que se crean. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como país para poder revertir esa tendencia? Bueno, primero un gusto estar acá. Soy además fan de mis copanelistas con sus proyectos, así que feliz de estar acompañándolos. Argentina, por todas las estadísticas e informes, es uno de los países más emprendedores del mundo.
Eso es un activo que tenemos, producto de un montón de cuestiones culturales, de un entorno difícil, desafiante. El problema es lograr que toda esa energía emprendedora vaya generando más empresas y mejores, ¿no? Las tasas de mortalidad de las empresas en el mundo en general son bastante parejas, ¿no? De 10 emprendimientos, solamente 2, 3, 1 pasan los X años. El problema es que para que de esos que van quedando vayas aumentando la masa de empresas, necesitas que haya mucha creación. Entonces, en Argentina, desde hace varios años, te diría yo, que el neto de empresas es casi cero, entre las que nacen y mueren todos los años, que son 60, 65.000, 70.000, estás casi en el mismo número. En un buen año un cachitito más, en un mal año un poco menos. Entonces eso es un problema porque las empresas que más empleo nuevo generan, que es el gran problema que tiene la Argentina, y además de manera federal, son las empresas jóvenes, las empresas nuevas. En sus primeros años incluso son las que mayor empleo generan. Entonces, las dificultades son problemas casi siglo XX, te diría yo, que se arrastran desde hace mucho y tienen que ver en general con lo que se llama el costo argentino, los problemas de competitividad, que es ese combo terrible de impuestos, burocracia, regulaciones laborales viejas y falta de financiamiento. El sistema financiero argentino es de los más chicos del mundo, está entre Botsuana y Burundi en el ranking internacional. O sea, estamos jugando muy, muy, muy abajo. La presión impositiva ya la conocen todos. Y después está la otra presión, que si le pones números también es altísima, que es la burocracia, la cantidad de trámites que tiene que hacer cualquier persona y de tiempo que pierde, ¿no? Más las regulaciones laborales. Entonces, ese combo es viejo. Hace muchos años que se arrastra y por lo tanto no ayuda en nada a emprender. Y el otro problema, que para mí incluso peor, es que no fomenta para nada emprender en blanco, además, ¿no? Entonces, cuando es tan complejo, cualquiera que quiera arrancar tiene ese dilema. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país, que o la gente no quiera crecer, porque es un problema crecer, o que no quiera crecer en blanco, que es uno de los graves problemas que tienen los emprendedores en Argentina. Entonces, cuando en estos años, de toda la maraña de cosas, fuimos avanzando en metro por metro en un montón de estas cuestiones. Por supuesto que no alcanzó y sigue estando pendiente avanzar en esa agenda y sobre todo no desaprovechar el talento emprendedor que hay. Yo todo esto lo viví en el sector privado, cuando arrancaron tantos emprendedores a los que asesoré como abogado. Yo me recibí del Austral y al día siguiente a recibirme arranqué a asesorar a emprendedores con 22 años, después de dar Sociología del Derecho, y al día siguiente ya arrancé, me hice unas tarjetas en la estación de tren con un amigo, una oficina prestada y ahí arrancamos. Y los problemas siguen siendo los mismos, desde el año fines 99-2000. Entonces, creo que si a eso le sumás los problemas más siglo XXI, que tienen que ver con la productividad y la transformación digital, es un combo tremendo. Pero bueno, yo creo que más allá de algunos retrocesos, hay cada vez más conciencia en el sistema productivo de la necesidad de cambiar estas cosas. Y por eso es que incluso algunas cosas positivas que se avanzaron se hicieron con el sector privado, y el sector privado se adueñó, incluso las defiende a esas cuestiones, más allá del Estado. Pero te diría que esas son básicamente las cosas que dificultan el crecimiento de las empresas en Argentina. Perfecto, gracias Mariano. Y ahora tengo una pregunta para Santi. Santi, vos acabás de cerrar una serie A de $2 millones con inversores como Marcos Galperín y Kevin O'Connor. ¿Qué consejos le darías a un emprendedor que está encarando ese proceso de búsqueda de capital para su compañía? Dale un buen consejo que diga, mira, con esta no fallás. Estás
No sé si Santi está por ahí. Perdón, chicos, estaba muteado, disculpen. Creo que lo primero que le diría a alguien es que trate de generar relaciones antes de estar buscando inversión. Eso es, creo que un punto donde o sea, y cada vez más las rondas grandes, después de las rondas Angel, Seed y demás, creo que las rondas grandes se generan con personas con las que ya vas conversando y es importante ser muy claro. Hoy en día ya está muy estructurado cómo es, o sea, cuáles son las buenas prácticas para poder pitcharle a un inversor, ¿no? Cuáles son las métricas que hay que mostrar y cuál es o sea, cómo preparar una presentación, ¿no? Y si tuviera que simplificar esto al máximo, le diría a alguien que está arrancando que pueda poner el foco en que primero entienda cómo es el juego, ¿no? Primero, no necesariamente tenés que salir a buscar dinero de inversores, todo depende del tipo de negocio que quieras hacer, ¿no? Ahora, si vas a salir a buscar capital de terceros, entender bien cómo funciona todo el venture capital, ¿no? O sea, toda esta industria. ¿Y por qué? Porque te puedes pasar mucho tiempo buscando inversión de fondos que son para otro estadio o de aceleradoras, incubadoras que también son para otro estadio. Entonces, si estás arrancando, apuntá a inversores ángeles. Nosotros levantamos más de $1 millón de inversores ángeles solamente. Y ahí no quiero meterme en esa introducción de parte de la pregunta, pero digo, Marcos Galperín participó en la primera, Kevin O'Connor, el fundador de DoubleClick, fue parte de la seed. Pero más allá de eso, que quizá lo que diría es eso, o sea, primero es Angel Investors. Los Angel Investors son personas que confían en vos y en el equipo, y ahí lo más importante es el equipo y la visión, ¿no? Poder encontrar un problema, como decía recién Adolfo, un problema muy grande que le afecte a muchas personas o a muchas empresas, y por qué vos y tu equipo son personas que lo pueden resolver bien. Luego, todo el resto de las cosas están por verse. Todo lo que vos le digas que vas a hacer y todo, cuando estás recién al inicio, es muy incierto, por eso es un negocio de riesgo, y por eso también una recomendación quizás para los inversores, sobre todo los inversores ángeles, es que ellos también sepan el juego al que están jugando y que justamente Venture Capital o capital de riesgo tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que es una compañía de etapa tan temprana, o es una idea, o es un proyecto, que como tiene todo por delante, hay que entender las posibilidades que vos tenés de perder ese capital, ¿no? Sí, igual también te quería preguntar, es cómo te das cuenta si ese inversor es el adecuado para vos. O sea, ¿cómo te das cuenta si decís, sí, este inversor es el adecuado para mi compañía? Porque o sea, vos tenés que hacer adecuado para el inversor, pero a su vez el inversor tiene que agregarte valor a vos. Sí, totalmente. Uno en el camino va siempre buscando y tratando de combinar todo lo que es smart money o capital con fondos institucionales estratégicos, y luego también, por otro lado, capital. Y uno no tiene, o sea, capital por el mero hecho de ser capital, ¿no? Es decir, fondos institucionales que quizás no son estratégicos para vos, digo, tampoco se oponen a tu estrategia, ¿no? Pero digo, que simplemente te van a otorgar capital, pero no tienen no ocupan un lugar en el board, en tu directorio, y simplemente quieren participar de esa ronda. Y si quieren participar de esa ronda y es un capital que vos estás necesitando, mi recomendación sería que lo tomes. Es importante poder entender aquel lead investor, qué tan estratégico es para vos, porque al fin y al cabo es tu socio. Y volviendo a la pregunta de qué recomendación o qué consejo, creo que un punto muy importante acá es el animarse a pensar a largo plazo. Yo creo que a nosotros los argentinos nos falta mucho eso.
Y creo que los mejores inversores con los que yo me he encontrado acá, o sea, en la última ronda se han sumado Doug Smith, que es el fundador de Anaplan, compañía que hizo el IPO el año pasado. Bueno, Kevin O'Connor, 3 compañías, billion dollar companies, el Chief Revenue Officer de Verizon Media, Tom Chávez, que lo nombraste hace un rato, que le vendió la compañía Salesforce hace 2 años por 1,3 billions. Y los mejores inversores, tanto fondos como angels, son personas que te pueden ayudar en el camino. O sea, que son personas que ya vivieron lo que vos, lo que vos estás viviendo, y sobre todo que compran la visión a largo plazo. No son personas que están buscando un exit mañana. O sea, muchas veces es, ¿cuál es el exit strategy? Tranquilo. O sea, para vos, inversor, va a haber muchas posibilidades de salir, ¿no? De vender y demás. Ahora, como emprendedor, el estar buscando, digo porque es un tema muy controversial, donde muchas personas opinan de una manera y muchas de otra. O sea, es tipo, ¿cómo la vendo? ¿Cómo la vendo? Y creo que acá lo importante es, ¿cómo hago que mi compañía pueda valer 200 billones de dólares market cap, tipo Salesforce? ¿Cómo hago que mi compañía pueda hacer 200 billions de market cap? Y esa es la visión a, qué sé yo, 10, 15, 20 años. Y en el medio van a haber un montón, muchas personas ven el IPO también como el objetivo, como el destino, como el punto al que hay que llegar. Y el IPO es una ronda de inversión. Es parte de un proceso también. Entonces, mi invitación es a pensar en grande y pensar a largo plazo, ¿no? Perfecto. Porque en definitiva también el inversor se convierte en tu socio. Entonces, ahora tengo una pregunta para Tato, que tiene de socio a José Robledo, que también es graduado de la universidad, y hace más de 25 años que son socios. Empezaron juntos con Amtec y siguen juntos ahora en Frisata. Contanos, Tato, un consejo para alguien que está pensando en emprender y, bueno, ¿qué criterios tiene que tener en cuenta para elegir a ese socio, no? En mi caso particular, siempre digo, fue fundamental emprender con socios y no solos. Creo que potencia muchísimo. Para mí lo principal es lo que no se ve, que son los cimientos. Tiene que haber una base muy sólida de confianza, ciega, porque eso es lo que te permite separar cualquier conflicto o cualquier discusión de lo personal. Digamos, nosotros con José, como decías vos, en las 3 compañías que fundamos lo hicimos juntos. Somos personas absolutamente diferentes en cuanto a aptitudes y destrezas, incluso físicamente, vos nos conocés más, somos muy distintos. José fue pilar casi de los Pumitas, una bestia, yo soy un chiquito. Pero creo que, como te digo, es poder confiar plenamente. A lo largo de 25 años y 3 compañías, imagínate que hemos pasado por situaciones más que montañas rusas, ¿no? Conflictos gravísimos, pero nunca un conflicto o una situación difícil hizo dudar de la calidad humana de ambos. Siempre entendimos que hay un problema que hay que abordar, a veces con la misma mirada, a veces con puntos de vista diferentes, discutiendo, no discutiendo, pero creo que eso es fundamental. Y ser 2, en nuestro caso, bueno, en Amtec éramos 4, después se congeló y acá somos 2, también nos permite tener un apoyo, ¿no? A veces uno ve una cosa de una manera, uno de otra, está más optimista uno, menos optimista otro, entonces eso también es bueno. Y el hecho de complementarnos creo que potencia, es exponencial. Vamos, no es la suma de 2 cabezas, ahí creo que donde vos sumás talentos distintos, es donde realmente podés exponenciar el resultado. Entonces yo te diría que esos son los elementos para mí que hacen a relaciones de largo plazo. Y disculpa, después también hay cuestiones de que la maduración de la vida a veces puede hacer que hay personas que maduran de manera distinta o que toman prioridades de manera distinta. En el caso nuestro, siempre se ha dado una alineación de tener ganas siempre de seguir dándole y
crecer y aspirar a construir cosas grandes. Entonces, esa energía o esa visión mancomunada creo que también es una cosa importante. Buenísimo, gracias, Tato. Y ahora, bueno, tengo una pregunta para Pablo, que Pablo, vos el viernes pasado vendiste tu segunda compañía de videojuegos, la primera, bueno, Disney, y esta segunda a una compañía francesa que se llama Gameloft. ¿Cómo es pasar de ser emprendedor y el dueño de tu propia compañía a ser empleado en tu propia empresa? ¿Cómo es ese cambio de cultura de emprendedor a corporativo? ¿Qué aprendizajes podés compartirnos de eso? Es difícil, tengo que reconocerlo. Sobre todo, a ver, de la segunda empresa todavía no puedo hablar mucho porque fue muy reciente. De la primera sí, hubo un conflicto de Cultura. de energías o de velocidad a la que queríamos que se den las cosas. O sea, si algo que caracteriza creo a los emprendimientos, y sobre todo los digitales, es la velocidad de adaptarte a los cambios, la cantidad de pivots que podés llegar a hacer en tu estrategia, a veces te cambia un contexto de mercado, a veces te cambia una tecnología, a veces te cambia una plataforma y tenés que adaptarte muy, muy, muy rápidamente. Y las corporaciones, para lo que es ese tipo de reacciones, son muy lentas. En la primera experiencia también éramos más jovencitos y estábamos como, llamémosle, medio púberes, adolescentes y llenos de hormonas emprendedoras, y pensábamos nosotros en cambiar a Disney, o sea, teníamos como, o sea, la mitad del tiempo nos la pasábamos tratando de cambiar a Disney y la otra mitad tratando de hacer nuestro negocio. Creo que esta vez nos agarra distinto, o sea, quizá esta segunda oportunidad más elegido, el partner si querés, y con mucho más tiempo de charlar acerca de la estrategia a largo plazo y por qué estamos tomando este paso, y más discutido cómo iba a ser la dinámica de trabajo y demás. La otra etapa tal vez era todo mucho más excitación y no tan pensado. No te digo que hicimos, ¿cómo se llama?, el contrato prematrimonial, pero establecimos cierta base fundamental para cómo íbamos a trabajar. Sabían ellos de la experiencia que habíamos tenido la vez pasada. Es cada vez más común también estilos de adquisiciones donde, no sé si Amazon compra Zappos y la deja ser bastante autónoma y no interferir y poner todo su maquinaria a disposición de la empresa, tratando de que la cultura o la manera de laburar no se distorsione y que se supla, digamos, las falencias por el tamaño, digamos, de cada una de nuestras empresas. Pero sí, te digo que ya la primera semana que empezaron a llegar algunos mails con reuniones y pedidos de cosas, uno empieza como a acomodarse un poquito, pero bueno, sabemos que es lo mejor, digamos, para el proyecto en sí, digamos. Si bien, como decía Santi, no es que vos arrancás la empresa y tenés el objetivo de llegar al éxito. En general uno tiene como esa visión grande y lo que se imagina que puede llegar a ser el proyecto, y a veces alcanzar esa visión implica o diluirte en equity buscar para capital, o sumarte a una nave nodriza más grande que te va a permitir llegar a esa visión que tenés, que es en nuestro caso un poco por lo que estamos tomando la decisión. O sea, 70 personas acá en Buenos Aires, tal vez no tuvimos la fuerza de voluntad de Santi de instalarnos allá y de ir como a competir más en serio por esta visión, pero uno siempre busca eso, ¿qué te acerca a esa visión que tenés? Y bueno, en nuestro caso, de muchas conversaciones con el comprador, vimos que el proyecto Other Guys quedaba mejor parado y mejor posicionado para perdurar y para crecer y para alcanzarla tomando esta decisión. Así que
No es fácil, siempre como los emprendimientos de uno son medio como su bebé en algunos aspectos, como un hijo, pero a veces cuidar al hijo es tomar este tipo de decisiones. Perfecto. Gracias, Pablo. Y Ricky, vos también fuiste invertido, no vendiste la compañía, pero fuiste invertido por IndieBio, que es la aceleradora más importante para proyectos de biotecnología del mundo, y a su vez participaste del programa de incubación de ellos en Silicon Valley. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Como comentaba Santi antes, es bastante complicado llegar a otro país y a un país tan competitivo como Estados Unidos, y más la parte más competitiva de Estados Unidos, que es San Francisco y toda la Bay Area. Para nosotros fue muy complicado entender cómo funcionaba el Venture Capital, ya que no teníamos experiencia previa en este sector, pero teníamos todo el apoyo de lo que era Gridex, que nos había ayudado a nosotros a formar la empresa, y después de Soft Landing a IndieBio, que son los expertos número uno en el tema y perfectos para lo que nosotros necesitábamos. De hecho, no somos la primera empresa argentina allá, ya hay 4 más aparte de nosotros. De hecho, también agregando un poco a lo que decía Mariano, del poder emprendedor argentino. Después de Estados Unidos, el país con más empresas en IndieBio es Argentina, una cosa que me parece una locura. Así que ellos nos ayudaron, también las otras startups que habían pasado por el programa, a tener un contacto más directo y hacer una base y tener un pie allá. Obviamente yo tengo que volver para allá porque tiene mucho sentido para nosotros estar ahí, desde que es el mercado más importante para nosotros, hasta porque si vamos a buscar capital, lo vamos a buscar allá, porque buscarlo acá en Argentina es mucho más complicado. Entonces, IndieBio nos sigue siendo una figura muy importante. Ahora tenemos otro laboratorio allá en San Francisco, así que estamos extendiendo nuestras redes en Estados Unidos. Buenísimo, Ricky. Y ahora tengo una pregunta para Mariano. Se ha hablado mucho en este panel de lo que es el capital, la búsqueda de capital para los emprendedores, y vos, desde tu rol en la Secretaría, generaste distintos mecanismos para facilitar el acceso del capital a los emprendedores. ¿Vos crees, Mariano, que falta capital en Argentina para los emprendedores o faltan ideas innovadoras? Bueno, a ver, en su momento en Argentina, incluso Buenos Aires, te diría que era referente a nivel regional en materia de capital de riesgo, de venture capital. Después, sobre todo a partir del 2008, empezó a decaer eso y a hacerse más complejo. Y cuando nosotros asumimos en el ranking, hay un ranking regional que lo organiza LABCA, estábamos últimos de toda la región, 12 de 12. Entonces, cuando haces política pública, la verdad que es complejo porque el empleo lo genera el privado, los dólares los generan los privados, ¿no? El Estado no genera eso. Lo que tenés que tratar de hacer es ver si con algunas acciones podés ayudar o fomentar a que el privado tome las decisiones y pueda ser exitoso. Que por ahí parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es bastante importante tener presente que el Estado no es el protagonista del rol del ecosistema emprendedor ni productivo, sino que puede hacer ciertas acciones. Entonces nosotros fuimos identificando de todo lo que había para hacer, por supuesto todos los problemas anteriores que te mencioné, más de competitividad, también había algunas acciones particulares para los emprendedores más dinámicos o de alto impacto. En especial, 2 grandes temas. Uno era, bueno, la facilidad para arrancar una empresa, la SaaS, y el otro era el capital de riesgo. Entonces le pusimos foco no a resolver de un día para el otro toda la necesidad de capital emprendedor que había, pero sí a dar algunos pasos. Y de todas las experiencias en el mundo intentamos inspirarnos en las más exitosas, que habían sido las de Israel y las de Estados Unidos. Y para eso armamos este programa de coinversión público-privado, el FONSE, donde apalancamos aceleradoras, y capital semilla y a fondos. Una de las aceleradoras, por ejemplo, es Grid Exponential, que es la que acompañó a Ricky y al resto de los startups que mencionaba, está haciendo un trabajo espectacular.
y así otras, ¿no? En Rosario Global, en todo este último tiempo han salido un montón de emprendimientos en las noticias o en los medios, muchos de ellos apalancados por estas aceleradoras o fondos, que son los que hacen la diferencia. Nosotros del Estado les dimos alguna ayuda o algún empujón, pero la realidad es que sigue faltando más capital, y además muchos de estos programas o se discontinuaron o están más complicados por la pandemia en particular o las dificultades de fondos. O sea, sigue haciendo falta capital, pero por supuesto nosotros siempre decíamos que no hay que dormirse en los laureles. Argentina es un país espectacularmente emprendedor, pero todavía falta facilitar más el acceso a capital en todo el país, porque talento hay en todo el país. Y ahí es donde quizás hay una especie de, en algunos casos, Perfecto. alguna mirada medio negativa sobre el venture capital, y yo creo que es una herramienta poderosísima de democratización, porque vos estás facilitando el acceso al capital a la gente talentosa, por más que no haya ido a una universidad prestigiosa o sea hijo de, como decía Santi. La aspiración era que cualquier tipo talentoso de la Argentina que tuviera ganas de emprender tuviera la posibilidad de hacerlo, porque había inversión, porque tenía facilidad de emprender por las reglas y la burocracia. A eso aspirábamos. La única manera de hacerlo es, sobre todo, apalancando al sector privado a que vaya llegando, pues el sector privado es el que más identifica las oportunidades. Entonces, es un mix entre ayudar a desarrollar comunidades emprendedoras y, por supuesto, también apalancar el capital. Lo que te decía antes es importante porque nosotros siempre decíamos que no alcanza con que la gente quiera emprender, sino que tiene que verlo como posible. Y ese verlo como posible implica que haya visto a otros que lo hicieron o que vea que no es tan complejo, porque si no hay muchos que ni arrancan, que es un problemón. Perfecto, gracias Mariano. Bueno, y ahora tengo una última pregunta para todos ustedes, la misma para todos. ¿Cuál fue el mejor consejo emprendedor que te dieron en tu vida emprendedora? Y en corto, ¿qué consejo le darías a un graduado que quizás nos está escuchando y quiere emprender? ¿Qué consejo le darías? Voy a empezar por Santi. Contanos algún consejo que te hayan dado y que realmente te haya servido mucho en tu vida emprendedora, y qué le dirías vos a algún graduado que está pensando en emprender o que mira con curiosidad este mundo. Bueno, gracias, Majo. Si me permitís, quiero mencionar dos. Uno, porque me lo dio una persona que está presente acá y por eso lo quiero mencionar y fue uno de los mejores consejos. Y después, uno para cualquier persona que esté arrancando ahora. Un consejo que me dio Pablito Meyer una vez en un evento de Experiencia Endeavor, por ende Todo te armado vincula a para vos, esto, Majo. Buenísimo. Una vez estábamos, de hecho, creo que hasta ese momento ni nos conocíamos, si no me equivoco, y nos encontramos, creo que por medio de UBA, que UBA fue profesor mío en la Austral. Todo esto está muy conectado, entonces creo que UBA me presenta con Pablo, y le Buda cuento me lo dio la que estábamos. entrada para ir a esa conferencia también. Bien, Todo tiene que ver con impecable. todo. Y entonces, contándole a Pablo lo que estábamos haciendo, Pablo me dijo, che, esto que estás haciendo de servicios, fíjate si lo podés productivizar un poco más. Y ahí fue cuando realmente, como contabas en la introducción, logramos tener 400 clientes, porque pasamos de ser un servicio súper personalizado a ser un producto con bastantes cosas enlatadas, pero que nos dio muchísima escala y poder crecer más rápido. Y el consejo que yo le daría a cualquier persona que esté empezando ahora es el consejo que me dio mi viejo cuando le pregunté si... Le dije, che viejo, yo quiero arrancar una empresa, pero no sé si me conviene ganar experiencia. Yo tenía 20, 21. Me dijo, mira, Santi, si vos querés arrancar algo, hacelo cuanto antes. Me dijo, él fue siempre empleado en relación de dependencia y me dijo, cada día que pase vas a querer mirar para atrás. Y cuando se te suman las responsabilidades y cuando tenés una familia y cuando tenés que darle de comer a tus hijos y demás, el salto de la estabilidad de la relación de dependencia a emprender cada vez se te va a hacer más difícil. Así que eso sería lo que le diría a alguien. Buenísimo. Tato.
¿Querés contarnos el mejor consejo que te hayan dado en tu vida emprendedora y qué le dirías a algún graduado que está pensando en emprender? El consejo, perdón, la frase que uso, no recuerdo quién me la dijo, pero la uso mucho y para mí me marcó, es que ¿qué intentarías hacer y hasta dónde llegarías si tenés la certeza de que no vas a fracasar en el camino? Y para mí entender que el fracaso es algo inherente al camino emprendedor y a la transformación de la realidad, fue algo esencial. Porque uno tiene la falsa creencia de que empiezo a trabajar y todo me va a salir bien y voy a lograr lo que apunto, y la realidad es muchísimo más difícil. Y para realmente poder llegar a hacer cosas grandes y transformar la realidad hay que estar dispuesto a convivir y saber que te vas a pasar mayor parte de tu tiempo lidiando con la adversidad y con el fracaso que con el éxito y las cosas lindas. Fracaso entendido como situaciones adversas, no fracasos de vida o muerte, ¿no? Me refiero a ese tipo de fracaso. Entonces, el despojarte de ese prejuicio y decir que qué intentaría hacer o hasta dónde llegaría si tengo la certeza de que no voy a fracasar, es como que te libera y te permite desplegar todo tu potencial. ¿Y qué recomendación le daría a un colega emprendedor que quisiese emprender? También es un tema de filosofía de vida. Yo es que no dejes nunca que tus fracasos lleguen a tu corazón, pero tampoco dejes nunca que el éxito se te suba a la cabeza. Buenísimo, me encantó. Buenísimo, Tato. Genial. Pablo. Bueno, voy a ser breve, que ya tenemos flashes rojos. Uno que me gustó mucho que me dijeron, en realidad no sé si me lo dijeron, lo había escrito en una pared de una aceleradora, que era: las ideas no valen nada. Ese me gustó mucho, o sea, para poner mucho foco en la ejecución. O sea, todos debemos estar acostumbrados a escuchar gente que dijo: ah, eso se me había ocurrido a mí, esto lo había pensado y demás. En un mundo emprendedor es clave la ejecución. De hecho, podés agarrar ideas de otros y ejecutarlas mejor y resolver mejor el problema, como planteaban Santi o Adolfo. Y después, más consejo para emprendedor, que es también parte de mi filosofía de vida, es: el no ya lo tenés. A mí eso me funciona a la hora de ir a tocar la puerta a un super VC, o sea, el peor escenario que te puedes imaginar de miedo al ridículo y demás, en realidad no pasa nada, digamos, no te van a echar de Silicon Valley porque hiciste un mal pitch, o te van a escrachar no sé, en el Wall Street Journal. O sea, cualquier cosa que vos hagas en función de tu emprendimiento, y las cosas pasan cuando vos lo sacás de tu cabeza y ves a ese tipo que está en la rondita y sacás tu tarjetita y te tiembla todo, pero te mandás y el no ya lo tenés para un inversor que te diga que no, lo tenés para un potencial cliente, una empresa que te puede contratar tu servicio y demás. Así que yo me manejo mucho con eso y creo que para hacer emprendimientos es clave, es clave. Buenísimo, gracias, Pablo. Vicky. Agregando a lo que dijeron todos los panelistas, que me pareció espectacular y coincido en todo, y un poco relacionado, diría que ser muy manija, eso es muy importante, no frenarse cuando te digan que no, seguir metiéndole no de cabeza dura, ¿no? Sino de ir pivoteando, ir encontrándole la vuelta hasta poder llevarlo adelante, porque si te rendís fácil, no vas a ningún lado. Y también relacionado un poco a mi situación y que me ayudó mucho, es que, bueno, yo llegué con 24 años a Silicon Valley, muy joven como Santi, y terminé compitiendo con gente que había hecho MBA en Harvard, en todas estas universidades, y es posible hacerlo. Cualquier graduado del Austral lo puede hacer tranquilamente, es cuestión de mandarse. Buenísimo. Mariano. Bueno, me quedé con algo de cada uno. Voy a tratar de ser súper breve, pero pensando en los nos,
alguien me dijo una vez que había mucho para aprender en esos nos. Mucho. O sea, que cada no que te dicen o cada persona que no te elige, trata de entender qué pasó, porque probablemente haya información valiosísima en el que hoy no te está eligiendo o en el que te dijo que no. Es verdad, como a veces dice Marcos Garperín, que la diferencia entre ser cabezadura, persistente y terco es muy finita a veces, ¿no? Sí. Pero creo que esa persistencia es importante. Y si querés como consejo a mí, uno de los tantísimos y miles de emprendedores que conocí en estos casi más de 25 años que estoy trabajando con emprendedores, y sobre todo a nivel nacional, que recorrí punta a punta del país y fue alucinante. Uno de los más interesantes fue Pirincho Sicaré, que sin terminar la primaria hizo helicóptero, famoso en todo el mundo. El que no conozca la vida de él se la recomiendo porque es alucinante. Y cuando lo conocí estábamos avanzando con un proyecto y contándole, compartiéndole un poco estas cosas que estábamos haciendo por los emprendedores y entendiendo y hablando del mundo y las posibilidades que hay de emprender como nunca hubo antes en la historia, y me decía, ¿cómo me gustaría tener 20 años menos? ¿Sabés lo que haría? Tiene 80 Pirincho y quería tener 20. Entonces a todo el mundo yo le digo, 20, todos ustedes tienen 20 70. años menos que Pirincho. Y entonces, aprovechenlo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer. Me quedé con 1000 preguntas para hacerle a cada uno de ustedes. Necesitaría 1 hora con cada uno de ustedes, porque la verdad que me quedaron un montón de preguntas interesantes y divertidas para conversar con ustedes. Pero bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes la participación, haber estado dispuestos a participar de este panel, y a la universidad por haberme invitado a moderarlo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación.